proyectos de la cuenca del Marañón, ¿no? Esa fue una propuesta que se hizo en los años 1970 por una misión alemana que hizo un trabajo muy amplio, estudiando todos los lugares posibles para hacer proyectos hidroeléctricos en el Perú. Y efectivamente el río Marañón, que es un río de gran caudal, o sea, después del Amazonas es el río más importante del Perú, y que es aún hoy día un río virgen, porque no se ha hecho ningún gran trabajo, tenía una prioridad en esa propuesta de los alemanes, ¿no? Luego, en 1986, una misión canadiense, bueno, como ustedes verán cuenta, son siempre los extranjeros los que proponen algo, ¿no? Peruanos no parecen proponer nada. Los canadienses propusieron la construcción de 3 represas en el Marañón, tomando esa lista que hicieron los alemanes. Eso los alemanes hicieron el estudio a partir de fotos aéreas, porque muchos de esos sitios eran inaccesibles, hicieron los cálculos de los caudales, porque no habían hasta ahora, hoy día, han pasado más de 40 años de ese trabajo, y hasta ahora no hay mediciones del caudal del río Marañón. Nadie ha puesto unas estaciones hidrológicas en ese río y en la mayor parte de los ríos del Perú. Entonces ellos hicieron esa medición de caudales a través de modelos matemáticos, etc. Un trabajo, digamos, acorde con la tecnología y la ciencia de la época, ¿no? Estamos hablando pues, de hace 40 años. Luego los canadienses volvieron a hacerlo en los años 1986, con una tecnología un poquito más avanzada. Y llegaron a la conclusión de que 3 represas deberían tener prioridad, que eran Cumba 4, Chalín 2 y Balsas. Todos ellos están entre Amazonas y Cajamarca. Ese proyecto que hicieron para Electroperú se quedó ahí, y ahora, del año 86 a ahora, han pasado pues 30 años, las han retomado empresas privadas después de que Alan García lanzase pues, un famoso decreto haciendo de prioridad nacional el desarrollo hidroeléctrico del río Marañón, sin pensar en las consecuencias sobre la biología del río que podrían tener esos proyectos, ¿no? O sea que, para ser concreto, decreta la muerte biológica del río, de hacer un esquema como más de las 20 o 22 represas propuestas en ese decreto, ¿no? Bueno, la cuestión, digamos, práctica concreta es de que varias empresas privadas entraron a hacer investigaciones sobre ese río y han hecho estudios que ya están completados, de los cuales los más avanzados son los de General Lima, que General Lima es una filial de Endesa Chile, y que ha hecho los estudios de la represa de Veracruz de 730 megavatios, y está haciendo otros estudios río arriba, que en un lugar que ha llamado Marañón 1, Marañón 2, Marañón 3 y Marañón 4, que básicamente es en el departamento de La Libertad. Y por otro lado hay los brasileños de Odebrecht, que han hecho el estudio que también está muy avanzado, de Chalín 2, que ya tiene estudio de factibilidad y estudio de impacto ambiental. Es una hidroeléctrica de 600 megavatios. Y hay otras hidroeléctricas. En esa época, en el estudio de los canadienses, se recomendaba hacer 3 hidroeléctricas juntas, que era Cumba 4, o sea, Veracruz, a cambio de nombre, Chalín 2 y Balsas. ¿Por qué? Porque haciendo esas 3 represas juntas se maximizaba la generación y se minimizaba el costo de generación. O sea, era lo más interesante desde el punto de vista económico, ¿no? Ahora vemos que hay 2 proyectos, Veracruz y Chalín, que están ahí, pero no sabemos si están coordinados, si hay alguna coordinación entre estas 2 empresas diferentes, Odebrecht y Endesa Chile. Pero me imagino que de alguna manera habría que hacer esa coordinación, a ambos les conviene, ¿no?
Por otro lado, hay toda una serie de estudios, sabemos por un viaje que hemos hecho en el río Marañón, hay toda una serie de empresas de ingeniería que han estado ahí, según lo que la población nos ha indicado, pero desafortunadamente pues, la población general no sabe quiénes son los nombres de las empresas. Algunos decían, sí, han venido ingenieros peruanos y otros que hablaban una lengua que no entendíamos. Se han quedado aquí un año, se han quedado aquí un mes, han venido con helicópteros, etcétera, etcétera. Bueno, es todo eso para resumir que hay una gran actividad en el río de Marañón, de empresas que quieren invertir. Hemos visto, hemos analizado el estudio de factibilidad de Charín 2, es el único que hemos mirado, y hemos visto de que no es rentable dentro de las condiciones actuales, no es rentable, no llegaría al 12% de tasa interna de retorno. Generalmente se requiere para inversiones eléctricas, pero eso no quiere decir de que Odebrecht no quiera realizarlo, ¿no? Puede ser que por razones de estrategia corporativa acepte una rentabilidad más baja. Y bueno, en respecto a la evaluación ambiental estratégica, definitivamente es un instrumento indispensable. Cuando se ve en el caso del río Marañón, pues es emblemático, ¿no? Un río que es, como ya lo hemos dicho, uno de los ríos más importantes del Perú, en el cual hay toda una serie de proyectos sin ningún orden, o sea, hay un desorden absoluto, no se sabe cuál va a ser la suma de todas sus consecuencias ambientales, y el gobierno peruano no parece tener la intención hasta ahora de hacer una evaluación al respecto. Por lo tanto, la evaluación ambiental estratégica que la haga el gobierno peruano, que la hagan organizaciones no gubernamentales o algún otro, es una herramienta absolutamente indispensable. Ahora sabemos que esa evaluación ambiental estratégica requiere la coordinación de todas las regiones que serían afectadas, que serían pues Amazonas, Loreto también, aguas abajo, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, inclusive podría ser pues Lima y Pasco, donde están las fuentes del Marañón. Pero sabemos que esa coordinación es extremadamente difícil dentro de las condiciones políticas del Perú. Ahora, respecto a represas como proyectos como el de Manseriche, que es efectivamente un proyecto muy antiguo, de los años 40, propuesto por un ingeniero Antúnez de Mayolo, en una época en la cual no se pensaba de que en las consecuencias ambientales de ese tipo de proyectos, ¿no? En un papel, en un mapa, se decía aquí se puede hacer eso, se puede hacer el otro. En el caso Manseriche se inundarían pues 2.300 kilómetros cuadrados, por lo menos, capaz 2.500 del territorio peruano, de selva, e inclusive una parte del Ecuador. O sea que eso hace que un proyecto así pues, no sea viable en las condiciones actuales, ¿no? Igual para Escurrebraga y para Rintema, donde se inundarían miles de kilómetros cuadrados, se tendría que desplazar a muchísima gente. Por ejemplo, en el caso de Manseriche, a todas las poblaciones oahuajún que hay a lo largo del Marañón, porque todos sus territorios quedarían inundados. No sé dónde los pensarían ponernos, y capaz en Huaycán, San Juan de Lurigancho, porque ahí en el Marañón no hay tierras cultivables para ellos. Entonces, bueno, sería un desastre humano y ambiental de proporciones pues, bíblicas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces eso prueba hasta qué punto pues, el gobierno peruano ha sido hasta ahora incapaz de evaluar las consecuencias de lo que está proponiendo. Sí, bueno, lo más importante pues es la seguridad energética, ¿no? Entonces cuando hablamos de seguridad energética, bueno, esas hidroeléctricas, sabemos pues los impactos que tienen. Hay otro impacto, el cual no mencionaba, que es el impacto sobre el paisaje. En el caso del Marañón son paisajes maravillosos que definitivamente, que desgraciadamente, mejor dicho, la mayor parte de los peruanos no conocen, porque esa parte del Marañón es inaccesible por carretera y no hay navegación en el río. No hay una tradición, curiosamente no hay una tradición de navegar en botes o en balsas por esa parte del río. A pesar de que
en el siglo XIX, en el siglo XX siempre ha habido balseros, como hay en esa famosa novela La serpiente de oro de Ciro Alegría, que se han usado para atravesar el río, para viajar de un pueblo a otro, pero hoy día no hay nadie navega por ese río. Entonces no se conocen esos paisajes que también no solamente tienen un valor estético, sino que tienen un valor turístico. Por ejemplo, el Cañón del Colorado en los Estados Unidos, que tiene paisajes muy similares al del Marañón, aunque los del Marañón son mucho más grandiosos, yo puedo decir, porque yo los conozco ambos. El Cañón del Colorado produce para el estado de Arizona en Estados Unidos miles de millones de dólares en ingreso turístico. Ese ingreso turístico se perdería si se construyen estas represas. Entonces eso es algo que nadie ha puesto a poner en la balanza, ¿no? Pero que hay que ponerlo de todas maneras, ¿no? Eso de un punto de vista. Entonces tenemos seguridad energética, comparar lo que significa construir hidroeléctricas con lo que significaría usar más el gas natural del Camisea, el cual también tiene otras consecuencias sobre la Amazonía, ahora pues los pueblos no contactados, ahora que se quiere penetrar en ciertas zonas de la Amazonía peruana que antes estaban vedadas para la explotación de gas y petróleo. Entonces todo eso solamente el gobierno peruano podría hacerlo, ¿no? Y ahí una vez más la evaluación ambiental estratégica que tenga en cuenta todo el territorio peruano, o pensar el territorio peruano como una unidad desde el punto de vista energético, es una prioridad absoluta, ¿no? Desafortunadamente, pues hasta ahora nuestros gobernantes no lo han visto así, pero esperamos pues que algún día pues, vean la luz.